Amigos, hermanos que siempre de pronto nos están allí escuchando, atentos al mensaje de la palabra de Dios que es tan importante para nosotros. Y damos gracias porque estamos contentos. Ya hoy es nuestra última grabación que usted verá así pregrabada, porque damos gloria al Señor, porque ya nuevamente nos podemos reunir en nuestro templo con nuestros hermanos y poder alabar y glorificar al Señor juntos. Así es que le hacemos la invitación para que usted nos siga allí, pudiéndonos apoyar en los templos y en el culto, que es importante, donde queremos darle la honra y la gloria al Señor. Y este mes, un mes tan importante como ha sido el mes de octubre, que le hemos dado relevancia a la palabra del Señor y vemos cómo ella es infalible para nosotros. Y queremos hoy reforzar este tema porque vemos que las constituciones están cambiando, las leyes están cambiando, pero la palabra dice claramente: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios sigue siendo la verdad. Y queremos hoy afirmar, como cristianos, como hijos de Dios, damos relevancia a la palabra del Señor. Y me llama la atención, esta semana escuchaba de un abogado en la costa que unos días atrás no quiso casar una pareja del mismo sexo. Y creo que estos días, a pesar del fallo que le habían dado, que tenía que seguir, tenía que casar a estas personas, otro matrimonio, pero él siguió firme en su decisión, porque es un hombre, y hemos venido orando por él, un hombre de Dios, un hombre que obedece la palabra, un hombre que se ajusta al mandamiento que el Señor ha dejado en su palabra. Y yo te invito para que tú y yo también estemos en esa línea. Una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito más sobre eso y darle relevancia a la palabra, que es verdad para nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que en este día podamos entender, como siempre, el Espíritu Santo nos dé el conocimiento de su palabra. Señor, te bendecimos y te agradecemos por tu verdad. Agradecemos porque tú eres nuestro Dios. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas abrirnos los ojos, comprender la palabra del Señor, para que sea ella quien nos instruya, nos guía, nos exhorte y nos anime. Gracias porque hemos encontrado esa verdad que no hemos encontrado en otro lugar, una verdad media, pero tú te has revelado a nosotros y nos has enseñado esta verdad que es vital para nuestras vidas. Por eso te alabamos, te damos gracias y queremos que en este día esta palabra que va a ser expuesta quede tan clara para nosotros, que podamos quitar de nosotros tantas limitaciones que hemos tenido frente a ella. Quizás no hemos creído, pensando que esta no es una verdad. Por eso ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos haga entender y comprender esta gran verdad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, muchos hemos cogido la palabra porque hemos visto que ella es la verdad para nosotros. Hemos creído que la palabra del Señor es la verdad absoluta para nosotros. Pero también hemos visto que hay otras personas que han cogido la palabra solamente para cuestionarla. Es verdad que hace años atrás los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Será que el mar
Esa historia que cuentan que el mar se abrió en dos para que el pueblo de Israel pasara, sí será cierto. Y así muchas historias que quedaron en el Antiguo Testamento han sido cuestionadas por el hombre. ¿Será que Jesucristo, Él sí era Dios? ¿Será que Él sí tenía la verdad? ¿Cierto? ¿Será que Jesús no tuvo otra vida como la nuestra? Entonces queremos poner en duda muchas cosas, cuestionamos la palabra de Dios. Pero otros también conocen la verdad, pero quieren hacer de la Biblia una simple contienden. Simplemente conocen la palabra de Dios para discutir, para poner en entredicho la palabra del Señor. Y eso también es una manera como distorsionamos esta verdad. Pero otros también cogen la palabra de Dios solamente como para un conocimiento histórico, ¿cierto? Ver que la palabra del Señor se desarrolló en ciertos lugares, pero solamente lo toman de una manera histórica, pero tampoco es verdad ni relevante para sus vidas. Como hay otros que también cogemos la Biblia como si cogiéramos un amuleto, un fetichismo que lo tenemos allí simplemente para que ese libro me cuide, para que ese libro me ayude. Sabemos textos bíblicos solamente pensando en que Dios cuide nuestra salida, nuestra entrada, que no nos deje caer en la tentación, pero no pasamos de ahí, simplemente se va volviendo la palabra como un fetichismo. Y yo quiero que si tú de pronto has pensado de estas 4 maneras, te invito para que a partir de hoy, si no has creído que la palabra de Dios es verdad, lo hagas, porque la palabra de Dios sí es la verdad. La palabra de Dios, Jesucristo mismo, da testimonio de ella. Y el hecho de que yo y muchas personas más hayamos creído en esa palabra, en esa verdad, esa creencia nos da la esencia para el creyente poder decir, esta es la verdad acerca de Dios, la verdad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También la palabra nos revela el pecado del hombre, todos somos pecadores, por consiguiente cuestionamos al hombre. El hombre dice que la palabra no es verdad, pero cuando vemos que ciertos personajes importantes como Einstein, como personas, presidentes importantes que hemos tenido en la historia, como pensar también en aquellos personajes que de una u otra manera han declarado, ¿cierto? Cosas que inclusive han sido en contra de la misma palabra, de la misma verdad, y se creen, ¿cierto? Sócrates, Aristóteles, personajes filósofos que han cuestionado en cierta manera la palabra del Señor, pero uno dice, ¿por qué a estas personas les creemos lo que ellos dicen, pero si no le creemos a la palabra de Dios? Y yo te invito para que nos empecemos a hacer esa reflexión. Cuando le creemos al hombre, vemos cómo el hombre se ha ido, en vez de avanzar, ha ido retrocediendo. Pero vemos que también cuando el hombre le cree a Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar para bien. Y yo espero que tú puedas empezar a tomar una decisión de creer en esa verdad. La verdad también de la salvación, porque si la palabra nos revela el pecado del hombre, también nos revela el plan divino que Dios tenía para nosotros en Cristo Jesús. Por eso, como cristianos, creemos que Cristo es el centro de nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que Dios revela a través de su Hijo Jesucristo la verdad para la iglesia. La iglesia no nos la inventamos nosotros. Nosotros no abrimos una iglesia simplemente por hacer dinero. No, nosotros estamos y somos la iglesia, porque la iglesia no es
el edificio es el templo. Nosotros somos la iglesia. Cristo la instituyó. Cristo por eso vino y estableció la iglesia. La iglesia no la instituyó el Papa y no la instituyó ningún pastor, ningún sacerdote en especial. La iglesia la estableció Cristo mismo. Por eso es importante que tú tengas esos conceptos claros para tu vida. Pero aparte de eso, aparte de que Dios se revela para la iglesia, también se revela en lo personal. Dios se revela en nuestras vidas. Y aquellos que aún tienen dudas, es importante que usted se motive y se abra para que usted también pueda comprender que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Dios se quiere revelar a través de tu problema, de tu necesidad, de tu preocupación. Dios quiere revelarte esa gracia para tu vida, pero tú te tienes que abrir, tienes que entregar tu corazón a Él. Lo que la palabra del Señor también nos afirma es la importancia de que entendamos que nosotros en este momento estamos viviendo para una eternidad. Vamos a morir, eso es real, pero vamos a pasar para una vida eterna, una vida en Cristo, donde Él estará con nosotros por la eternidad. Pero la palabra del Señor también nos enseña de que aquellos que no crean en esta verdad, también sus vidas irán a una condenación eterna. Y yo quisiera leer ese texto porque es muy importante lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Hoy el hombre quiere desmentir muchas cosas y una de ellas es la eternidad. Hay un mensaje que se ha dicho que a usted y a mí se nos termina la vida cuando nos morimos, que ya de ahí para allá no hay nada, y eso es falso, porque la Biblia nos está hablando de algo importante y quiero leer en Mateo 7, versículos 21 al 23, y dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y estamos hablando de esa eternidad: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Va a haber un juicio. La palabra del Señor nos muestra que va a haber un juicio. Tú y yo daremos cuenta al Señor por lo que hicimos. Y el Señor aquí nos está abriendo esta oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos de nuestro pecado. Somos pecadores, hemos hecho cosas malas, pero hoy el Señor nos está brindando esa oportunidad de acercarnos a Él. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 también nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, miren, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, el falso profeta, será atormentado por la eternidad. Aquí es donde hablamos de ese infierno, aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que no decidieron caminar con el Señor y más bien decidieron hacer las obras de Satanás. Pero también nos dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna, el infierno.
Entonces mira que la palabra sí nos muestra esto. Por eso hablamos de algo importante y estamos diciendo la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros los hombres somos muy acomodados, acomodamos las cosas como lo queremos hacer, al amaño nuestro. Hacía días escuchábamos al Papa decir que la Biblia ya era obsoleta, la Biblia había que cambiarla, ya la Biblia estaba muy descontinuada en ese sentido. Y en el día de hoy escuché de que ya el Papa inclusive está apoyando el homosexualismo, acepta que los homosexuales son hijos de Dios. Y esto es un error, esto es una mala enseñanza, porque aquellos que hacen el pecado no pueden morar en la patria celestial. Por eso aquí está diciendo que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ya veíamos que esa es la muerte segunda. Y el hombre es acomodado, claro, como nos gusta el pecado, como nos gusta estar en la mentira, porque nos gusta estar en el robo, en la fornicación, en el adulterio, en la prostitución. Como nos gusta, queremos acomodar todo. Es como aquellos que les gusta el vino, ¿cierto? Y aún decimos, es que vea, Jesús convirtió el agua en vino. Buscamos la misma palabra para acomodarnos, para justificar nuestro pecado. Y hermanos, usted y yo no estamos justificando el pecado. Delante de Dios no podemos justificarlo. Él nos ha justificado cuando le recibimos, cuando creemos, cuando decidimos cambiar, cuando decidimos arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces ahí sí el Señor nos justificará, pero no nosotros coger la misma palabra para justificar nuestro pecado. No podemos manipular a Dios. Dios nos conoce. Dios te conoce muy bien. Tú sabes qué es bueno, qué es malo. La misma palabra nos está revelando eso. La verdad y la mentira, lo que es bueno y lo que es malo. Pero el Señor nos está abriendo esa posibilidad de que tú y yo podamos conocer, podamos creer en esa verdad. Segunda de Timoteo 3:16 también nos dice el Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y mira lo importante de esta situación. La palabra del Señor es útil, es buena. ¿Para qué? Para enseñar. El problema es que hoy queremos enseñar lo que no es. Hoy queremos enseñar es lo malo, es la rebeldía, es la grosería, es el no mantener unos valores claros en nosotros. Y eso es lo que se está enseñando hoy. Hoy antes aplaudimos cuando hacemos cosas que van en contravía a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Entonces mira que se enseña lo que no se tiene que enseñar, pero la palabra del Señor también nos dice para reprender. Hoy en día tampoco se puede reprender, ni se puede disciplinar, ni corregir a nadie, porque aún si un padre corrige, disciplina a un hijo, si ese hijo va y se queja ante la policía, como padres inclusive podemos ser llevados a la cárcel. Entonces mira que estamos en contra de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Recuerda, toda la escritura es útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces no queremos que tú y yo estemos en contravía de lo que Dios ya ha establecido. Creamos que Dios ha hecho esta herramienta para que tú y yo podamos vivir de una manera clara, transparente e íntegra delante de Dios, pero también delante de los hombres. Pero también dice que la palabra del Señor fue inspirada por Él. Dios mismo la inspiró, Dios mismo nos la mostró, nos la reveló para que nosotros pudiéramos creer en ella. Pero hoy en día vemos esa palabra rebeldía,
una palabra que está muy persistente en nuestro dialecto hoy en día. Tenemos que rebelarnos en contra de los padres. ¿Para qué seguir las normas de un hogar? No, tú puedes decidir qué haces con tu vida. Tú puedes proponer qué quieres hacer y hazlo. No importa que te vayas en contra de las mismas leyes. Eso es lo que hoy se está enseñando. Manifestaciones van, manifestaciones vienen en contra del gobierno, en contra de las autoridades. Y todo está así, en contravía. Pero es porque estamos obviando, estamos desmintiendo una verdad que ya Dios ha dejado establecida para nosotros. Por eso vamos a ver que la palabra del Señor, la Biblia, es importante para nosotros. ¿Por qué es importante la Biblia? Ya vimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios mismo revela su verdad. Pero ahora vamos a ver por qué es importante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es importante porque aún lo vemos en la vida de Jesús, cuando Jesús fue tentado. Y el Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra del Señor es importante porque nos blinda. La palabra del Señor nos previene ante el mismo pecado. La palabra del Señor nos convence de lo malo. ¿Por qué voy a hacer algo que es malo? ¿Por qué voy a desobedecer a mis padres? Si muchas veces los padres tienen razón en lo que dicen, no en todo, pero en muchas cosas tienen la razón. Pero ¿por qué no obedecerle? Es un punto para meditar, ¿cierto? ¿Por qué si la palabra nos dice la verdad, por qué no la obedecemos? Es algo que por eso tenemos que prestarle atención, leerla, escudriñarla y meditar en ella. La palabra del Señor nos revela su verdad. Es importante conocer tanto el Antiguo, porque vemos que el Antiguo Testamento, todos los eventos que se vieron allí, era mostrándonos a Cristo, que se iba a revelar para nosotros, que iba a ser el Salvador. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia para nosotros? Voy a hablar de 4 puntos que quiero allí que tú los veas en el Salmo 19, Salmo capítulo 19, y miramos. ¿Por qué es importante la palabra de Dios para nosotros? Porque ella es perfecta y convierte el alma. Mira, convierte el alma. Hay mucha gente que hoy en día tiene dinero, tiene sus lujos, tiene lo que necesariamente el hombre pudiera pedir en esta vida, pero vemos que en su interior hay un fracaso, hay una frustración, no hay esa felicidad completa. Y déjame decirte que es porque Cristo no está en tu vida. Y si Cristo no está en tu vida, hoy te hacemos la invitación, porque tú le debes dejar entrar. Él dice que está a la puerta y te llama, y que si alguno abre la puerta, Él va a entrar y va a cenar contigo y te va a llevar a esos pastos verdes. El Señor va a llenar tu vida. El Señor va a dar respuesta a tantas dudas que de pronto tú puedas tener. Él es quien nos responde. Él es quien nos revela. De hecho, en Apocalipsis, Él se está revelando como el Señor, el de todos los tiempos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también la Biblia da testimonio de que el Señor es fiel y que hace sabio al sencillo. Mira que el pecado nos hace enorgullecer, pero cuando entendemos a Dios nos hace ser humildes, sencillos. Y Dios es fiel con aquel que es humilde, aquel que se humilla, aquel que cree en Él, que obedece, que hace su palabra una realidad y una verdad para su vida. Pero también la palabra del Señor es importante porque sus mandamientos son rectos. Mira que el hombre ve las cosas desde una perspectiva,
pero cuando las miramos, como dice ella misma, su fin es camino de muerte. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Pero mira que la palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor es rectitud para nosotros. Hablamos mucho de justicia, hablamos mucho de que hay injusticia en este mundo, falta más justicia. Claro, ¿cómo va a haber justicia si no hemos creído en esta palabra? Ya imagínate, ya hasta los juramentos que inclusive se escogía la palabra para jurar, juramento, para jurar sobre esta palabra, pero ya eso ahora no existe, porque ya no le estamos dando relevancia a la palabra del Señor. La palabra ya ahora para muchos no vale nada, porque no creen que esta palabra es la verdad. Pero testificamos de que esta palabra ha dado un cambio, un giro de 180 grados para nosotros, de una manera que nos ha cambiado totalmente, y eso ha traído alegría a nuestro corazón. Hay veces pensábamos, cuando estábamos en el mundo, rumbeábamos, tomábamos licor, estábamos con mujeres, y eso era lo mejor, eso era vida, y lo disfrutábamos. Pero qué mentira, cuando nos dimos cuenta, y muchos que ya hemos creído en el Señor, nos hemos dado cuenta que eso era una gran mentira. Estábamos en el mundo, teníamos ojos, pero estábamos ciegos espiritualmente. Y cuando la palabra llegó para cambiarnos. Llegó y fue un río de agua viva para nosotros. Y esa palabra trajo un cambio, renovó nuestra mente, renovó nuestro corazón, y nos pudimos dar cuenta que estábamos en una mentira. Y puede ser que tú estés disfrutando la vida, pero no es la vida que Dios quiere. Y también, no solamente criticando a aquellos que están en el mundo, sino que también puede ser que nosotros como cristianos de pronto estemos engañados, pretendiendo que venir a un culto, que cantando alabanzas, orando, glorificando al Señor, estamos agradándolo, y puede ser que también estemos en una mentira. Por eso el Señor hoy nos invita a que debemos creer, porque la palabra de Dios nos muestra, examina, la palabra del Señor nos examina, la palabra del Señor nos revela lo bueno y lo que está malo en nosotros, lo que tenemos que cambiar, lo que tú tienes que cambiar y lo que yo también tengo que tratar en mi vida. Porque Dios, ya vimos, Él no va a estar donde está el pecado. Y mira que lo vimos en la cruz del Calvario. Jesús lo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no era porque el Padre lo había abandonado, era porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba cargando todo el pecado de esta humanidad. Y en ese momento el Padre, que es santo, no podía estar en ese lugar. Por eso el Padre lo abandonó. Pero Cristo estaba tomando tu lugar, mi lugar, para darme salvación, para darme esa vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, como lo decíamos ahora, es porque el Señor nos está hoy diciendo que Él viene pronto. El Señor Jesucristo viene pronto. Y Él quiere que tú y yo podamos tener una vida en santidad. La palabra del Señor también nos trae claridad y nos da luz. ¿Cómo es posible que matemos un bebé, un embrión, y digamos que ahí no había vida? Tenemos ojos y no vemos. ¿Cómo es posible que los padres ahora no podamos disciplinar a nuestros hijos, aun viéndolos hacer lo malo, no les podemos decir nada? Tenemos ojos y no vemos, estamos ciegos. Y este mundo está ciego por el pecado. Y así como eso, hay muchas cosas más.
porque estamos en el tiempo que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le estamos diciendo bueno. Estamos ciegos, pero la palabra que trae a nosotros luz, porque la palabra es lámpara, es una luz a nuestro camino. Y yo te invito para que tú puedas abrir tus ojos, pero no nuestros ojos físicos, son nuestros ojos espirituales. Ábrelos, porque el Señor te ama, porque el Señor quiere cambiar, porque el Señor quiere transformar tu vida, pero tú tienes que creer en esta palabra. Tú no puedes seguir creyendo en lo que este mundo está diciendo, porque este mundo te está llevando a la muerte segunda, a la muerte eterna, al mismo infierno. Pero el Señor hoy te está diciendo que Él vino a traer bendición, que Él vino a traer salvación y vida eterna. Si Satanás está ofreciendo esa muerte eterna, el Señor te está ofreciendo vida eterna. Y eso lo dice su palabra. Y si su palabra lo dice, así lo creemos. No hace falta decir que es imposible de creer, entender y seguir lo que usted ni siquiera sabe. Es completamente inútil, así como insensato esperar vivir una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Por eso tú no puedes hablar de una verdad si no la conoces. Tú no puedes decir que la palabra es una mentira si tú no lo estás viviendo. Primero tienes que tener un encuentro real y personal con el Señor. Es como pasa con las personas. Hay veces de golpe nos vemos, conocemos de primera impresión a una persona y decimos, esa persona sí es repelente. Ave María, qué impresión me dio, una persona de mal carácter. Pero vemos que cuando en el camino lo empezamos a tratar, empezamos a conversar con él, nos damos cuenta que esa persona es totalmente diferente del concepto que yo inicialmente me había generado de él. Y así es la palabra. Decimos que no es la palabra, que no es la verdad, pero simplemente ¿qué estamos haciendo? Estamos desconociendo una verdad que Dios ya ha establecido para nosotros. Así que te invito para que esa palabra sea relevante para tu vida, que esa palabra realmente cambie tu corazón, que esa palabra te haga consciente de lo malo que tú estás haciendo, para que así puedas aceptar el amor y el perdón que Cristo quiere dar a tu vida. Entonces, vamos a orar creyendo que la palabra puede transformar tu vida y tu corazón. Señor, en este día queremos expresar que perdones nuestro pecado, Señor, porque muchas veces hemos decidido no creer en esa verdad. Hemos querido hacer nuestra propia voluntad y tus mandamientos, tus ordenanzas, hemos querido desobedecerlas. No nos hemos querido someter a ellas. Hemos sido orgullosos. Hemos querido manejar las cosas a nuestra manera y no a la manera tuya. Por eso hoy, Señor, perdónanos y que tu palabra sea relevante a partir de hoy para nosotros. Que esa palabra nos haga entender que es tu palabra, que es revelándote tú a nosotros y que esa palabra verdaderamente es importante para nosotros, porque nos muestra el pecado, nos muestra el camino, nos muestra la rectitud, nos muestra la honestidad, nos muestra el vivir en integridad delante de Dios y delante de los hombres. Síguenos ayudando, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Así que no te olvides, este domingo próximo que está por venir, entonces comenzaremos nuestros cultos presenciales. Recuerda, 8 de la mañana, 10 de la mañana. No olvides inscribirte
Y no olvides mantener la distancia, traer tu tapabocas, mantener el gel, el alcohol para desinfectar nuestras manos, también nuestros pies, mantener la distancia y tener un buen culto, y esto nos ayudará para ajustarnos también a la norma que nos están exigiendo. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Bendiciones. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones.